Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi canal, al canal de Gymnos. En este vídeo vamos a empezar a tratar una de las herramientas principales y más efectivas para la autogestión del dolor corporal. Estamos hablando de dolores musculares, articulares y demás. Entonces, esta herramienta es el automasaje. Bien, el masaje. Masaje. Imagino que sabrás lo que es un masaje, a lo mejor has ido alguna vez a recibir alguno. La idea es cómo poder trasladar esa acción de presión sobre el tejido de manera que puedas ejercerla tú sobre las zonas que te interese hacerlo. Normalmente, cualquier tejido corporal, estamos hablando de zonas musculares o tendinosas, incluso periarticulares, alrededor de las articulaciones. Nunca sobre una articulación directamente o sobre un hueso. Entonces, ¿de qué manera tú puedes ejercer esa presión para aliviar la excesiva tensión del tejido, que es lo que suele causar la sensación de dolor, de incomodidad? Algo muy importante a tener en cuenta es en qué momento está contraindicado hacer presión sobre una zona, hacer un masaje o un automasaje. Aunque creo que es de sentido común, lo menciono por si acaso, ¿vale? Porque como no sé el nivel de experiencia y conocimientos que puedes tener, pues bueno, vamos a decirlo, que nunca estará de más. Jamás hay que aplicar presión sobre una zona que esté inflamada. Por ejemplo, imagínate que te das un golpe en alguna zona del cuerpo, tienes una inflamación, o te haces un esguince de tobillo y tienes el tobillo así de inflamado. No hay que aplicar presión sobre una zona inflamada porque vas a empeorar esa inflamación. Tampoco hay que aplicar presión sobre una fractura, como es lógico y evidente. Si tienes un problema en la piel, por ejemplo, o si tienes una herida, por ejemplo. Bien. Entonces, algo que ya no es tan evidente, por ejemplo, puede ser si tienes problemas circulatorios serios. Estoy hablando, por ejemplo, de una trombosis venosa profunda o de una variz muy importante, muy gruesa y dolorosa. En estos casos no deberías aplicar presión hasta solucionar la cuestión circulatoria porque podrías empeorar esa condición. Por ejemplo, si tienes un quiste óseo, si aplicas presión en la musculatura que tienes encima, puedes producir un atrapamiento del tejido entre ese quiste óseo y el tubo o la pelota con la que estés masajeando y puedes dañar el tejido. Entonces, bueno, son cosas que creo que son de sentido común, pero hay que tenerlas bien claras, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, vamos a explicar entonces cómo hacerlo y de qué manera. Como ya comenté en el vídeo anterior, la respuesta fisiológica de un tejido tenso a la presión moderada es relajar esa tensión, que es la que está causando el problema de compresión vascular, compresión de red nerviosa, desplazamiento articular. Todo esto ya lo revisamos, las causas del dolor, en un vídeo anterior. Te lo dejaré por aquí arriba. Si no lo has visto, es muy recomendable que lo hagas, ¿vale? Entonces, ¿cómo aplicaremos estas presiones? Habitualmente utilizaremos diferentes materiales. Imagino que conocerás este tipo de herramienta, un foam roller, un rodillo de masaje, ¿vale? Diferentes tipos de pelotas, de tenis, lacrosse, o estas que se venden en las tiendas de equipamiento deportivo. Por ejemplo, estas están compradas aquí en España en Decathlon, tanto esta pelota como este tubo. No me patrocina Decathlon, ¿vale? Lo puedes búscalo donde te parezca mejor. En internet tienes 50.000. Lo que sí es importante es que entiendas cómo elegir el material con el que vas a ejercer presión sobre las diferentes zonas de tu cuerpo. A más duro sea el material, más presión se va a generar sobre el tejido y
Y aquí entramos en el tema de cuánta presión es la necesaria o la suficiente para producir el efecto de relajación que buscamos. Entonces, aquí empieza la parte un poco más delicada, porque esto es completamente subjetivo. Ya te he comentado antes que en cualquier zona corporal, muscular, tendinosa, en la que apliques presión moderada y sientas dolor o molestia, es una zona que está en apuros, está en problemas, que tienes que prestarle atención y trabajarla de esta forma. Pero el nivel de dolor es muy subjetivo. Hay personas que podrías, no sé, ponerle una tonelada encima de una zona muscular determinada y no se quejaría, no siente dolor. Y hay otras personas que con una presión muy leve sienten un dolor muy intenso. Entonces, la cantidad de presión que debes aplicar para que sea eficiente es aquella en la que tú notes una cierta incomodidad, una cierta molestia, un cierto dolor en la zona, pero que ese dolor no sea tan intenso como para no permitirte estar relajado, relajada. Luego veremos unos ejemplos, de hecho te dejaré por aquí algún vídeo para que puedas ver un ejemplo práctico de cómo hacer esto, cómo poder estar relajado en una posición determinada mientras masajeas. Pero es importante que entiendas el concepto. Demasiada presión va a ser contraproducente, puedes llegar incluso a causar una lesión, y una presión demasiado suave no va a hacer ningún tipo de efecto, va a ser una pérdida de tiempo. Entonces tienes que elegir la dureza del material. Por ejemplo, esta pelota, como puedes ver, yo si la aprieto la puedo deformar, es relativamente suave, relativamente blanda. Esta ya no es posible. Con esta el masaje va a ser más intenso, vas a alcanzar zonas más profundas en la musculatura y también va a ser más eficiente, pero no en todos los casos. Si notas un dolor insoportable que hace que estés haciendo el masaje en un estado de tensión muy alto, deberías pensar en un material más suave. Y esto aplícalo a un tubo, aplícalo al material que sea que estés utilizando. Bueno, y al igual que en el entrenamiento de fuerza o en el ejercicio físico, hay que programar una frecuencia en las sesiones de trabajo, en las sesiones de entrenamiento. En el automasaje pasa exactamente igual. ¿Cuál es la frecuencia adecuada? Pues eso, una vez más, va a ser una cuestión subjetiva y que va a haber que adaptar a cada caso en concreto. Mira, normalmente, si el problema que estás intentando gestionar viene de largo, si tienes una acumulación de tensión en el tejido considerable de varios años atrás, lo que va a suceder es que cuando apliques el masaje, en los días siguientes vas a notar como unas agujetas en el tejido. ¿Qué ocurre? Que cuando aplicas presión profunda, y eso lo sabrás si alguna vez has recibido un masaje descontracturante, las fibras del tejido se desestructuran, se rompen, por así decirlo. Y en los días sucesivos se produce una pequeña inflamación, que es muy parecido al proceso de las agujetas, en el que hay microlesiones en la musculatura, se produce una inflamación y el cuerpo utiliza, siempre que hay una inflamación, el sentido biológico de la inflamación es regenerar la zona que ha sido dañada. Entonces, puede ser que notes en los días siguientes que la zona que has masajeado está, yo qué sé, si hubieras hecho un masaje en el pectoral, por ejemplo, en el hombro, que te tocarás y notarás que está dolorida, como si tuvieras agujetas. Y ese nivel de molestia, de inflamación, de dolor, de agujeta post-masaje, puede durar varios días dependiendo de la intensidad y del tiempo que hayas dedicado a masajear cada zona. ¿Durante cuánto tiempo es indicado hacer el masaje, aplicar presión en cada zona del cuerpo? Bueno, esto tienes que aprender a regularlo,
porque muy poco tiempo no va a producir un efecto perceptible, y demasiado tiempo puede producir que los días siguientes estés con bastante dolor, con bastante agujeta post-masaje. Entonces hay que intentar encontrar el término medio. Yo siempre sugiero la siguiente fórmula, que es aplica la presión moderada, como os he explicado antes, durante el tiempo suficiente para que puedas notar como una relajación del tejido y como el nivel de dolor o de molestia que tenías inicialmente baja un poco. Cuando notes que, por mucho que tú sigas dando presión, el nivel de dolor ya no baja más, no insistas, porque entonces lo que vas a hacer es crear mucha inflamación y vas a estar varios días con molestias, y esto va a dificultar la recuperación. Entonces, lo indicado sería que, o bien en el momento en el que notes que el tejido se relaja y ya no quiere relajarse más, pares el masaje y pases a otra zona o acabes ahí la sesión. Y si eso no sucede en los entre 3 y 5 minutos de trabajo en la zona, yo te sugeriría que no insistas más. Sobre todo si estamos hablando de un proceso que es antiguo, que la tensión con la que se está trabajando tiene muchos años de antigüedad. Pueden hacer falta unas cuantas sesiones de entre 3 y 5 minutos repartidas en días alternos, por ejemplo, día sí, día no, o cada 72 horas, cada 3 días, para que esa zona empiece a ceder. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay veces que cuando la tensión es muy antigua, el tejido muscular se fibrosa, empieza a perder capacidad contráctil, empieza a parecerse más a una cuerda de cáñamo, por ponerte un ejemplo así comprensible, que a una esponja, que es como más o menos se comporta el tejido muscular, ¿no? El tejido muscular de relajación tiene que tener pues, una textura esponjosa, como un gel, y esto, cuando la tensión se cronifica o se hace permanente durante mucho tiempo, pues ese tejido se va comportando más como si fuera una cuerda de cáñamo, por entenderlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, si este es tu caso, tienes que tener más paciencia que el resto de la gente y hacer sesiones de 3 y 5 minutos con toda la frecuencia que puedas. Bien, entonces, en el momento, ya como respuesta a esta pregunta de cada cuánto tiempo, ¿no? En el momento en el que tú notes que la agujeta post-masaje ha desaparecido, incluso podría aparecer algún morado cuando hagas el masaje, bueno, cuando haya desaparecido la sensación de agujeta, entonces volver a masajear la zona. Entonces, máxima frecuencia posible, siempre que el dolor muscular o la molestia que se produzca después del masaje haya desaparecido. Mira, en mi experiencia, trabajando con cientos de personas, me encuentro lo siguiente en el caso del automasaje. Hay personas que tienen un nivel de conciencia corporal desarrollado, suelen ser personas que conocen su cuerpo, que están acostumbradas a hacer ejercicio o que han practicado una disciplina física como el ballet o como, no sé, la gimnasia artística o cualquier otra actividad que implique un uso del cuerpo que a su vez implica que eres muy consciente de cómo se siente tu cuerpo, en qué posición está, etcétera, etcétera. Lo digo por lo siguiente, porque por ejemplo, si tú no te has dedicado nunca a trabajar con tu cuerpo, has tenido una vida sedentaria o eres una persona que se dedica a actividades muy intelectuales, y hay como una especie de desconexión sensitiva entre tu conciencia y tu cuerpo, tienes que tener cuidado y ir poco a poco, porque hay veces en las que uno no siente en realidad en qué estado está la musculatura durante los primeros minutos o durante las primeras horas o durante los primeros días de práctica. Es muy frecuente que me encuentre con una persona que, por ejemplo, estemos haciendo un masaje de paravertebrales con el rodillo,
y las primeras pasadas utilizando el mismo material, un tubo X, como que te he enseñado antes, me diga, no siento dolor, pero cuando llevamos 7 o 8 pasadas y la persona aprende a relajar el cuerpo, a destensar la musculatura, a dejar que ese rodillo o esa pelota con la que está trabajando entre dentro de la musculatura a una profundidad suficiente, entonces se sorprende de la cantidad de dolor que puede llegar a sentir. Entonces, el dolor, cuando haces automasaje, siempre va a ser equivalente al grado de sobrecarga, al grado de sobretensión que acumula ese tejido. Normalmente, conforme sientas más dolor, es indicativo de que esa zona está muy tensa. A mayor dolor, mayor tensión. Y conforme se va trabajando esa zona, ese nivel de dolor va disminuyendo a medida que disminuye la tensión de esa musculatura. Bien, entonces, la musculatura en el tejido corporal se acumula, vamos a ver un ejemplo, como si fueran las capas de una cebolla. Cuando ha pasado mucho tiempo, conforme más meses o años han pasado acumulando tensión en una zona, en el vídeo anterior te comenta, pues yo qué sé, un trabajo repetitivo o una actividad deportiva repetitiva que utilice siempre las mismas zonas del cuerpo de la misma forma. Conforme más tiempo ha pasado esa zona acumulando tensión, más tiempo vamos a tener o vas a tener que estar trabajándola con automasaje para ir quitando las diferentes capas de tensión. Por poner un ejemplo, cuando empiezas a eliminar capas de tensión, vas a eliminar la más reciente, por así decirlo. Entonces imagínate si tienes una contractura muy importante, conforme tú vayas trabajando sesión tras sesión, irás encontrando que el tejido se va volviendo más fluido, pero hay un núcleo central, hay una zona en el centro de ese nudo, de esa contractura, que es la que más va a tardar en desaparecer. Esa zona, la última que se va, la última que desaparece, es la más antigua, la que empezó a contracturarse primero, y luego se fueron contracturando las fibras y los tejidos que estaban alrededor de forma concéntrica. Entonces, hay que tener paciencia. Si hace mucho tiempo que acumulas tensión y has decidido empezar a deshacerla, con automasaje tendrás que tener claro que a mayor tiempo haya pasado tu cuerpo contracturado, vas a tardar más tiempo en deshacer esa tensión, pero que eso se va a conseguir. Y es la parte más compleja. Cuando es un proceso muy largo hay que tener bastante paciencia, pero los resultados se van viendo semana tras semana de forma clara. Si no fuera así, si al trabajar semana tras semana encuentras que no hay avance, es que estás haciendo algo mal. Seguramente no estás aplicando la presión de la forma debida, o a la velocidad debida, o a la profundidad adecuada. Muy bien, entonces entramos ahora en cómo hacer el masaje. Bien, ya te he dicho que te dejaré un vídeo explicativo, un nuevo ejemplo de una zona al azar. Ahora mismo no tengo claro cuál va a ser, pero el ejemplo lo tendrás para ver. ¿De qué manera es adecuado ejercer la presión? Si se me está ocurriendo ahora mismo, ya que tengo aquí el material a la vista. Bien, imagínate que estamos usando una pelota, ¿vale?, para masajear el antebrazo, por ejemplo. Esto no se hace así, el antebrazo se masajea de otra forma, que te enseñaré más adelante, en uno de los tantos vídeos que tengo que hacer. Pero imagínate que se hiciera de esta manera, ¿vale? Pondríamos la pelota y iríamos aplicando presión para ir presionando toda la musculatura del antebrazo entre la muñeca y el codo. ¿Cómo haríamos esta presión? La forma adecuada de hacerlo es dando la presión que tú seas capaz de tolerar sin crear crispación, ¿vale?, sin que te estés volviendo loco o loca de dolor ahí, tensando el cuerpo, porque la tensión que vas a generar en el cuerpo va a tensar también la zona que estás masajeando y va a impedir que la pelota entre lo que tiene que entrar. Y encima vas a crear tensión en el resto del cuerpo. O sea, vas a arreglar una cosa
así, así, y vas a fastidiar un montón más. Entonces la tensión tiene que ser que tú notes que la pelota entre, que notes cierta molestia y cierto dolor, pero que no sea insoportable, que puedas trabajar de forma relajada. Y es mucho más eficaz hacer una presión y un deslizamiento de la pelota lento, muy lento, con toda la profundidad que tú puedas. Y en el momento en el que tú encuentres una zona que está más sensible, vamos a ver si yo encuentro alguna por aquí. Venga, por ejemplo, aquí noto algo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a pasar deprisa? Sí, no, esto no vale para nada, esto hace cosquillas, como mucho te puedes irritar la piel. Repito, profundidad y lentitud. Yo podría incluso dejar simplemente la pelota y apretarla constantemente sin moverla encima del punto. Esto produciría una relajación ya notable al cabo de los 30, 40, 50 segundos. Si aquí imagínate que yo tuviera un dolor muy alto, me notara que me duele mucho, bueno, intento relajarme y demás. Al cabo del tiempo, si lo haces de la manera adecuada, mantienes la presión de la forma correcta, ese dolor va a ir desapareciendo y esa desaparición del dolor se va a ir acompañada de una relajación del tejido. Entonces yo simplemente podría apretar la zona y mantener la presión, o puedo apretar la zona y hacer un micro movimiento, un movimiento muy lento y corto, ¿sí?, sobre la zona y alrededor de ella, puede ser longitudinal, transversal o circular, pero que siempre esté trabajando cerca de esa zona que yo siento la molestia o siento el dolor, pero de una manera muy lenta. ¿Bien? Fíjate que estoy haciendo un movimiento muy lento. Hay veces que incluso se hace más lento, prácticamente desde fuera es imperceptible el movimiento. Tú lo notas porque sientes que estás moviendo y estás ejerciendo presión y sientes las diferentes zonas del tejido como van siendo presionadas y se van aliviando, pero desde fuera a veces que ni se ve. Entonces, esta es la manera más eficaz de hacer cualquier tipo de masaje. Más adelante te iré detallando cómo hacer esto músculo a músculo. Cada grupo muscular tiene una forma o varias formas de trabajar de manera eficiente. Te propondré las que yo conozca, que son las que utilizo aquí en el centro, para los clientes con los que trabajo y para mí mismo. Y la idea es que te quedes con la que te permita trabajar de la manera más descansada, porque hay posturas de trabajo que son un poco forzadas, van a cansarte, y otras que no. Entonces yo intentaré proponerte siempre las más prácticas, las más descansadas, y en las que tú puedas hacer este gesto de mantener la presión o hacer un movimiento muy pequeñito sobre la zona que esté afectada de la manera más eficiente posible. Bueno, como nota final, me gustaría decirte que el tema del automasaje, no sé si te habrá parecido sencillo o complicado. Es un mecanismo que es relativamente sencillo de entender, pero a la hora de ponerlo en la práctica, dependiendo de tu caso particular, puede resultar todo un reto, porque hay zonas que están doloridas, en las que tú sientes una tensión y que al masajearlas el dolor se alivia por un momento, pero vuelve en un periodo de tiempo muy corto. Incluso hay veces que el dolor no desaparece por más que masajees la zona dolorida. Y esto es porque hay tensiones musculares que se originan en zonas del cuerpo diferentes a las que empiezan a molestar o a doler. Te pongo un ejemplo, la musculatura de la espalda, ¿sí?, entre los omóplatos, por ejemplo, que es una zona muy común en la que suele haber bastantes contracturas y dolores bastante frecuentes. Hay muchas veces que el problema que causa ese dolor no está en esa zona que está doliendo aquí entre los omóplatos. Puede ser una cuestión postural en la que hay otros grupos musculares que están produciendo que los hombros estén en anteversión y que esta musculatura tenga que estar constantemente en alerta para compensar este defecto postural. Entonces, esto es un ejemplo de los muchísimos más que pueden aparecer y te puedes volver loco o loca masajeando y diciendo esto no funciona, el masaje no funciona. No, el masaje funciona
pero tienes que entender cuál es tu estructura general de tensión. Y esto es una cosa bastante compleja de explicar en un vídeo. Por lo tanto, si empiezas a experimentar con la cuestión del automasaje o los estiramientos que te explicaré más adelante en otro vídeo, y ves que no avanzas, puedes dirigirte a la dirección de correo electrónico que encontrarás en la descripción de los vídeos, o me lo puedes dejar en un comentario y podemos trabajar sobre tu caso. De hecho, yo me dedico a esto, me dedico a asesorar gente. Entonces, en estas cuestiones y en cuestiones de rendimiento deportivo, estético y demás. Entonces, si necesitas ayuda, pues contacta conmigo y estudiaremos tu caso. ¿Bien? Bueno, pues espero que este vídeo te haya sido de utilidad, igual que los que grabaré a continuación, más adelante, las próximas semanas, donde iremos desgranando y detallando todos los automasajes que puedes hacer en toda la musculatura de tu cuerpo. ¿Sí? Pues bueno, que estés bien, que para eso hago estos vídeos, para que sepas cómo estar bien, a nivel físico por lo menos, y nos vemos en siguientes vídeos. Nada más, no te doy más la chapa. Si te interesa el tema y quieres estar al día del contenido que vaya incorporando al canal, pues déjame un like, ¿sí? Suscríbete, dale a la campanita, me encuentras aquí abajo y nos vemos, si quieres, en los siguientes vídeos. Que estés bien y hasta pronto.